En un revelador testimonio, el exministro José Hernández confesó que Martín Vizcarra solicitó 1.300.000 soles para asegurar la buena pro a Rafael Granados. La conversación comenzó con una simple pregunta sobre la seriedad de los empresarios, pero pronto se convirtió en una exigencia directa de dinero. Este tipo de trato muestra una cara oscura del poder. Hoy, en una audiencia, el exministro José Hernández ha confesado que Vizcarra pidió 1.300.000 soles para otorgar la buena pro a Rafael Granados. Escuchemos. El señor Rafael Granados me pide que lo contacte con al señor Martín Vizcarra para que conversen sobre este tema. En esta conversación, el señor Vizcarra, lo primero que me pregunta es que si los conozco y si son serios, ¿no? Y que si había algo adicional. Entonces, cuando yo le pregunto qué quiere decir algo adicional, me dice algún premio, porque ellos se comen la torta solos. Es una frase que me quedó grabada, porque nunca la había escuchado en una negociación de este tipo. Bueno, de ahí la conversación devino en que si había algo para él, y le digo que hable directamente con Granados, que lo tenía al costado, y entonces él me dice, no puedo, mejor tú dile. Y entonces le comienzo a preguntar, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y él me habla de un monto de dinero, entonces 1.300.000 soles. Entonces yo le digo a... Lo curioso fue cómo Vizcarra utilizó un lenguaje intrigante al hablar de algo adicional. Esa expresión, que ellos se comen la torta solos, fue una frase clave que marcó el tono de la negociación. Al principio, no estaba claro si se refería a un soborno, pero pronto quedó claro que la transacción giraba en torno a dinero. A Granados, mira, esto es lo que está pidiendo para que pueda no objetar la buena pro, otorgar la buena pro y firme el contrato. Entonces el señor Rafael Granados le dijo que aceptaban esos términos de ese pedido de 1.300.000. Sí, porque ellos no querían perder el contrato. Eso fue lo que me dijo, no quiero perder el contrato. Bueno, de verdad. La conversación, que parecía ser una simple negociación, terminó con una oferta directa de 1.3 millones de soles. Granados aceptó el trato para asegurar el contrato, aunque a regañadientes. Todo esto dejó una sensación incómoda de corrupción disfrazada de transacción legítima, con los involucrados tratando de salvar su pellejo. La verdad que da vergüenza ajena escuchar esto, ¿no? Imagínense ustedes a un ministro al que se le pregunta si el empresario es serio, ¿no? ¿Son serios? O sea, ¿me van a dar mi coima? ¿Son serios? ¿O de qué estamos hablando? ¡Qué vergüenza! El lenguaje corporal del señor es totalmente diáfano. La actitud de Vizcarra durante la conversación no pasó desapercibida. Beto Ortiz comenta con asombro el lenguaje corporal del expresidente, quien, al parecer, no mostraba remordimiento alguno. La falta de contacto visual, el parpadeo y la postura relajada eran señales de que Vizcarra no temía que lo descubrieran. Transparente. Cuando tú estás ocultando información, no miras a la cámara, parpadeas y el señor te está contando algo con un lenguaje corporal facial totalmente relajado y distendido, como si te contara una novela, que es parte de las características de las personas que están contando. El lenguaje corporal de Vizcarra fue clave para entender su estado mental. Al inclinar su cabeza y cuerpo hacia adelante, mostraba signos de culpa o incomodidad, un comportamiento típico cuando alguien se siente atrapado. Esta postura delata a las personas que intentan ocultar algo, y en este caso, parece reflejar su vergüenza. Una vivencia real. El lenguaje corporal de Vizcarra, cuando lo está mirando, Vizcarra está con la cabeza inclinada hacia un costado y el cuerpo hacia adelante, que todo cuerpo hacia adelante y columna hacia adelante ya es un gesto delator de culpa y vergüenza. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, que cuando te sientas así. No, a ver, cuando tú estás dependiendo de la conversación, si tú vas a una reunión y te encuentras con alguien que quizás has ofendido o le has hecho algo malo, automáticamente el sistema nervioso central comunica a tu cuerpo el estado de vergüenza y lo que hace la cabeza es agacharse y La postura de alguien también dice mucho sobre su estado emocional. Si te encuentras con alguien que has ofendido, la cabeza baja y la columna inclinada son señales de vergüenza. A través de estos gestos, se puede leer mucho más de lo que las palabras realmente comunican. Y en el caso de Vizcarra, era imposible ocultar su incomodidad. columna inclinarse. No estamos hablando de los que tienen una escoliosis pronunciada. Y Vizcarra está de costado, mira, ¿sabes dónde fue muy evidente? En el video de la señora Peralta. Cuando la señora Peralta la toman, ya va y se entrega, ella se desparrama en el sillón. Y cuando a ti te leen una sentencia... Hablas de la fiscal, de la madre. Fiscal, claro, cuando le leen la sentencia, cuando tú estás indignado, tú te sientas y miras con enojo porque estás indignado, es tu libertad. Este tipo de gestos no son exclusivos de los políticos, también se notan en figuras públicas como la señora Peralta. En su caso, su reacción al recibir una sentencia fue completamente diferente.
Con una postura derrotada, desparramada en el sillón, mostró una connotación de desesperación y vergüenza al enfrentar la justicia. Y cuando a ti te leen una sentencia... Hablas de la fiscal, de la madre. Fiscal, claro, cuando le leen la sentencia, cuando tú estás indignado, tú te sientas y miras con enojo porque estás indignado, es tu libertad. Pero ella no, ella está así, es más, se desparrama en el sillón, se desparrama, se echa al lado del brazo de su hijo y además llora. Entonces todos los gestos, todo el lenguaje corporal de Peralta son evidentemente de una connotación de Yo alguien... también pensé que era su hijo, pero es su abogado. A su abogado, es su abogado. Yo también dije lo mismo, que porque O sea, estaba con una casaquita, ¿no? Sí, la miraba como... Que dice estudio pena. Benji Espinosa, pero era el abogado. El que estaba con ella al lado de la silla. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, todo el tiempo que ella estuvo ante la autoridad, cuando le comunican que va a prisión preventiva, y ahí Vizcarra, hay algo bien interesante. Vizcarra está de costado, mira de costado, mira la posición del expresidente. Cuando tú quieres criollamente pechar a alguien, porque oye, ¿qué estás hablando de mí? Te volteas y lo miras, levantas el mentón como diciendo, ¿qué me estás diciendo? No, él está de costadito, está así, lo mira y por primera vez Vizcarra, que suele ser tan seguro porque en TikTok sale pues haciendo todas las bromas del mundo, pues, y ahí tienes además a un expresidente que esconde las manos, ¿no? Finalmente, Vizcarra, quien usualmente proyecta una imagen de confianza, en ese momento parecía más vulnerable. Al ver sus gestos y escuchar sus palabras, es claro que no estaba tan seguro como parece en sus apariciones públicas. El presidente que solía bromear en redes sociales ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Llora, entonces todos los gestos, todo el lenguaje corporal de Peralta son evidentemente de una connotación de Yo alguien... también pensé que era su hijo, pero es su abogado. A su abogado, es su abogado. Yo también dije Mira. lo mismo, que porque O sea, estaba con una casaquita, ¿no? Sí, la miraba como... Que dice estudio pena. Benji Espinosa, pero era el abogado. Sí, el que estaba con ella al lado de la silla. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, todo el tiempo que ella estuvo ante la autoridad, cuando le comunican que va a prisión preventiva, y ahí Vizcarra, hay algo bien interesante. Vizcarra está de costado, mira de costado, mira la posición del expresidente. Cuando tú quieres criollamente pechar a alguien, porque oye, ¿qué estás hablando de mí? Te volteas y lo miras, levantas el mentón como diciendo, ¿qué me estás diciendo? No, él está de costadito, está así, lo mira y por primera vez Vizcarra, que suele ser tan seguro porque en TikTok sale pues haciendo todas las bromas del mundo, pues, y ahí tienes además a un expresidente que esconde las manos, ¿no? Tienes a un presidente que no le ven las manos. Cuando tú estás diciendo la verdad, las manos están abiertas, la columna está erguida, el sistema nervioso central, el lenguaje es diáfano y no se ve en el lenguaje del expresidente Vizcarra. Creo que él sabe perfectamente. ¿Qué otras pruebas o testimonios respaldan la acusación contra Martín Vizcarra? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna información.